Vamos a hablar con Nico de otros aspectos que tienen que ver con esta cuestión del impuesto a las ganancias. Bueno, ¿Por qué hay tanta resistencia? Yo creo que son varias cosas. A ver. ¿no? Yo creo que son varias cosas que se juntan con otras cosas que están pasando en estos días. Pero Cristina tiene esta visión de que si pone más plata en el bolsillo de los trabajadores, digamos, eso va a presionar sobre la compra de dólares. Pero además, si no va directamente a la compra de dólares, va a presionar sobre la compra de bienes que están hechos con dólares. O sea, ¿vos estás de acuerdo con ella? No, no estoy de acuerdo. Digamos, creo que la economía tendría que tener dólares para responder a eso. Más allá de la discusión de cuál es el impuesto a las ganancias que tiene que tener la Argentina. Ahora después lo hablamos. Después hablamos de eso. Pero a mí me parece interesante vincular esto con dos cosas que pasaron esta semana que alejan a la Argentina de los dólares. Esta semana, Griesa amplió el default de la Argentina, incluyendo a los bonos reestructurados de los canjes 2005 y 2010 que estaban bajo ley local. Hasta ahora, Griesa había dejado eso aparte y esta semana, cuando le dice, digamos, hace unos días los incluye dentro de las restricciones, sí. Finalmente, para sacarle las papas del fuego al Citibank, permite una negociación entre el Citi y los acreedores, los holdouts, para que Citi pague, pero inmediatamente después de que Citi arregla eso, le dice a la compañía que es la dueña del cable que transfiere los bonos, sí, desde el Citibank al exterior, a Euroclear, que no puede hacer la transferencia. ¿Eso qué consecuencias tiene? Eso tiene una consecuencia que pone en riesgo también que se incluyan dentro de las restricciones de Griesa y del default a los bonos con los que se financia ahora la Argentina. Los bonos bajo ley local, Boden 15, Bonar 24. Los bonos de los que depende Kicillof para conseguir dólares. Para tener dólares. Exacto. Y que le permitan llegar a las elecciones respirando. Por ejemplo, si Kicillof quería emitir 3.000 millones de dólares y hacer un canje del Boden 15 para quitarse 3.000 millones de dólares de vencimientos, ahora esa operación es mucho más difícil de realizar, porque si en algún momento los holdouts le dicen a Griesa, mire señor, inclúyame en las restricciones estos bonos de ley local porque, digamos, corresponde que tampoco se paguen, es muy probable que Griesa les dé la razón. O sea que estamos ante un problema que es que Kicillof se puede quedar sin los dólares que pensaba tener. Sí, donde para de el hecho... resto del año. ¿Y eso qué significa para la vida de los trabajadores, de la gente que consume? Antes de ir ahí, déjame agregarte que la otra fuente de dólares con que contaba la Argentina eran las exportaciones, sigue contando con esa fuente de dólares. Las exportaciones de febrero, cuyo número conocimos el jueves pasado, fueron las peores desde febrero de 2010, cuando recién nos recuperábamos de la crisis del 2008. Del 2008. Cayeron 25% contra febrero del año anterior. No es solo la caída en el precio de la soja. O sea, vos estás diciendo que hay dos fuentes de dólares con las que contaba el gobierno. Sí. Que son los dólares de los bonos, de la colocación de bonos, y los dólares de las exportaciones, que ahora están restringidas. Los dos están averiados. Muy bien. Muy averiados. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, la consecuencia es que a partir de abril-mayo, cuando empiecen a venir los salarios nuevos, con las paritarias, más el retroactivo por el periodo de enero-abril, enero-mayo, la demanda se va a tonificar un poco y más se iba a tonificar aparte si se movía el impuesto a las ganancias para poner más dinero en el bolsillo de los empleados en relación de dependencia. Para abastecer ese tirón de demanda, hacía falta que haya más importaciones, que el gobierno deje a los importadores importar más libremente para poder abastecer esa demanda. Si ahora el gobierno no tiene dólares, bueno, entonces hay un problema porque ese tirón de demanda va a encontrar que no hay que comprar en las góndolas. Eso significa que no aumenta la producción, que eventualmente la inflación puede volver a acelerarse después de la desaceleración que tuvimos en los últimos meses, pues si todos vamos a comprar más cosas y no hay, lo que tienen que ajustar son los precios. Entonces, el plan reactivador del gobierno, que se basaba en reprimir la inflación para que cuando vengan los salarios nuevos haya un tirón de demanda y que eso lo iba a abastecer, dejando caer las reservas porque las iba a estar reponiendo con los dólares que iba a conseguir. ¿Qué efectos puede tener sobre el consumo y qué efectos puede tener sobre el empleo que determinan el clima electoral? Bueno, sin duda, esto daña las posibilidades de recuperación del consumo y eventualmente del empleo, que no iba a crecer, pero al menos no iba a caer. Pero en el margen, marginalmente, hoy vemos una Argentina donde la recuperación del consumo con los salarios nuevos
sin dólares va a ser más dificultosa y más trabada, ¿no? Quiere decir que el clima en el que se está realizando este paro de esta noche que empieza ahora podría ser distinto y tal vez este paro tendría otro éxito o sería más contundente dentro de un tiempo cuando se vean estas consecuencias que vos estás planteando. Así es, así es. Carlos, durante muchos años el gobierno quería que los salarios suban por encima de la inflación para estimular el consumo, Sí. ¿no? Total, lo financiaban las empresas, iba contra la rentabilidad empresaria o no. Y este año daba toda la sensación de que el gobierno quería estimular el consumo, para, digamos, o porque tenía algún plan electoral o porque quería irse dejando una imagen, un plan electoral para ahora o para mucho más adelante, ¿no? Que el gobierno se ponga tan cuidadoso con lo que va a hacer con el impuesto a las ganancias. Pero es que mi impresión, a ver, te voy a decir cuál es mi impresión respecto a este tema. Yo creo que la idea que estás planteando, es decir, la sacralización del consumo interno, etcétera, es central al kirchnerismo. Pero hay una idea todavía más central, o más sagrada, que es la caja del Estado. Entonces, cuando estamos en un conflicto entre el consumo privado y los recursos de Cristina para hacer política, y en todo caso, para producir una reactivación por vía estatal, que es en lo que más confía Cristina y Kicillof, mucho más que en el sector privado, lo estatal siempre debe prevalecer sobre lo privado, aunque lo privado en este caso sean los trabajadores. Si los trabajadores lo que quieren es quitarle plata al Estado, plata a la política, plata al gobierno o plata a Cristina, se convierte en privilegiados que no merecen perdón de Dios. Bueno, sin duda, este es un consumo, el que se genera por la vía del salario, de la reducción impositiva, mucho más descentralizado, donde se percibe que el dinero es propio, que es muy distinto que el gobierno gasta poniéndole una plaza a Néstor Kirchner. Es muy distinto. Esa es la pelea que hay. Esa es la pelea que hay, digamos, te doy más para gastar, pero me privo de la plaza. Así es. Y la plaza es la inauguración y es Néstor Kirchner. Así es. Eso me parece que... Ahora, ¿cómo podés comparar esta situación como para tener una idea de la gravedad del tema? Porque los sindicalistas dramatizan mucho, desde hace tiempo esto. Yo creo que un paso que tiene que dar la Argentina en algún momento es ponerle al impuesto a las ganancias el mismo nombre que tienen el resto de los países del mundo, que es impuesto a los ingresos personales, para poder sacar este eslogan, ¿no?, de que el salario no es ganancia. Sí. No, es un impuesto a los ingresos. Y entonces discutamos técnicamente. ¿Qué tan difundido está eso en la experiencia internacional? Bueno, los países más avanzados tienen mucho más peso de los impuestos a los ingresos que a los impuestos más primitivos y fáciles de recaudar, que son al consumo. Entonces, en realidad, una sociedad más avanzada tiende a tener más peso del impuesto a los ingresos personales, como sería el impuesto a las ganancias. Ahora, acá tenés una peculiaridad que es la inflación. Bueno, Argentina en el año 2013 decidió armar un engendro con el impuesto a las ganancias, que es decir, los que ganan menos de 15.000 no pagan nada, empiezan a pagar arriba de 15.000, y como no se movieron las alícuotas nunca y son las de hace 10 años, enseguida uno cae encima en la del 35%. Ahora, hoy se dan situaciones muy, muy bizarras, porque el que ganaba 15.000 en el 2013 paga el que ganaba 14.999, no. Sí. Entonces, el de 14.999 tiene un sueldo de repente de 25.000 por la inflación acumulada de los últimos años. Alguien que empezó a trabajar ahora puede estar pagando impuestos a las ganancias con un sueldo más bajo que uno que no paga porque se fijó. Hay distorsiones enormes, como en el mercado de energía, como en todos, por las cosas mal hechas. ¿Cuánta gente es la que está afectada por este impuesto? Bueno, porque Tomada dice es nadie, es una minoría. Es el 8% de los empleados en relación de dependencia. O sea que el 8% gana más de 15.000 actualizados por la inflación del último año y medio, o sea, de 20 y pico de mil. O sea, realmente, si uno quiere, si el impuesto a las ganancias tiene un componente redistributivo, quienes ganan arriba de 20 y pico de mil pesos están en el primer 5% de la distribución del ingreso en la Argentina. Entonces, realmente uno tendría que expandir más el impuesto donde estuviera bien distribuido y los sueldos más abajo con menos tasa. Pero nos dejamos las alícuotas de hace 10 años. ¿Cuál es la presión impositiva hoy en la Argentina? La presión impositiva en la Argentina, hoy si uno suma el nivel nacional, provincial y municipal, es de 40% con los impuestos legislados más el impuesto inflacionario. ¿Qué otro país tiene esa presión en el mundo? Los países, Francia, los países nórdicos, es muy, muy alta.
Con servicios espectaculares. Con servicios espectaculares, ¿no? Es realmente alta.